Estimada Emma, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Macarena, un gusto saludarla. Muy bien. Gracias por compartir conmigo este espacio. Estamos encantados como Septet Talks de tenerla finalmente acá, Emma Suazo, ingeniera Emma Suazo, que es presidente de Septet Honduras. Si me permite, Emma, voy a iniciar leyendo su biografía para que la audiencia la conozca un poquito más, ¿le parece? Gracias Macarena. Bueno, Emma Suazo es maestra de educación primaria egresada de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico. Además, es ingeniera mecánica industrial de la UNA, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es maestrante de gerencia social de la Universidad Metropolitana de Honduras y además tiene 16 años de experiencia laboral en el mundo municipal, lo que es muy, muy importante para todo lo que es la aplicación de la metodología CEPTED. Actualmente presidente de Septet Honduras y además genera en ese contexto muchos espacios virtuales que me constan porque yo he participado de muchos de esos espacios virtuales para mostrar y difundir la metodología Septet no solamente en Honduras, sino que en toda la red de Septet Hispanoamérica, que es muy, muy activa. Muy bienvenida, estimada Emma, nos da mucho gusto tenerla acá. Muchísimas gracias, doctora Macarena Rao, nuestra presidenta. Muchas gracias, Emma. Bueno, partamos con la pregunta más inicial, Emma. ¿Cuándo y cómo conoció Septet? Cuéntenos la historia. Bueno, fue una historia muy traumática, son bromas. Fue en el año 2014 en un diplomado universitario de prevención situacional, donde mi mentora era la doctora Macarena Rao. Desde entonces empiezo a conocer la metodología Septet y a colocarme los lentes o los anteojos de Septet e inyectarnos el ADN Septet. ¿Por qué digo estas dos cosas? Porque la metodología nos enseña a nosotros a ver las cosas de forma diferente. Y además de eso, conocer, cuando digo el ADN, es porque a través de los lentes y de conocer cómo está la situación, pues vemos las cosas de forma diferente y nos unimos a un grupo, una red interesante de personas que quieren mejorar la vida de los países latinoamericanos y del mundo. Así es, así es. Bueno, yo me recuerdo también, no fue tan traumática esa experiencia. Lo que pasa es que usted sabe que la certificación de Septet tiene igual exigencias que son internacionales y globales, y como le hicimos en un marco universitario además, fue un diplomado bastante, bastante exigente de la mano de PNUD, pero usted también fue una de las mejores alumnas, se le olvidó comentar eso. Perdón, sí, la verdad es que me gustó muchísimo la metodología, aprendimos bastante, bastante. Nosotros fue un plan comunal, CEPTED, el que realizamos, toda una gran experiencia, y posterior aplicamos la metodología con los diagnósticos CEPTED en 3 barrios de la ciudad. Entonces fue una experiencia muy interesante. Digo así porque nos sometieron a un examen con terna y toda la situación, ¿verdad? Entonces se estudió mucho para defender lo que nosotros habíamos escrito, y la verdad es que es un plan comunal CEPTED que todavía se está aplicando a la ciudad. Qué bueno, Emma, qué bueno escuchar eso, porque una de las características del método CEPTED que usted ya conoce bastante es la coherencia, y se hacen muchos análisis para construir un diagnóstico CEPTED. Se implementan instrumentos participativos para luego hacer un plan maestro y que éste se implemente. Y fue justamente lo que usted describe que ocurrió en el marco de este diplomado, porque al pasar eso, y usted también quizás me puede corregir o dar la razón, cuando uno sigue la metodología paso a paso, tiene poco margen de error porque se va asegurando de que se escucha a los vecinos y vecinas, las autoridades se involucran, entonces finalmente Sí. los planes maestros resultan mejor. Además, y esto me conecta con mi segunda pregunta, además, en un contexto que, para que la audiencia sepa, no es tan fácil. El contexto de violencia y delito en Honduras es complejo. Quizás nos puede referir un poquito más cómo está la situación, Emma, o cómo ha sido históricamente la situación del delito y la violencia en Honduras.
Bueno, la verdad es que la situación de nuestro país es bastante, bueno, estamos dentro de los países en rojo, por así decirlo, con alta violencia. Además de eso, en esta pandemia disminuyeron a causa de las leyes que pues no se podía salir, ¿verdad? De las disposiciones. Disminuyeron, pero no tanto, y luego se están volviendo a incrementar. Sobre todo también los femicidios, que es alarmante la cantidad de femicidios que hay en nuestro país. Entonces también la confianza que ha decaído mucho también, porque han sucedido tantas situaciones que han debilitado esa confianza. Así es, y bueno, eso que usted comenta en Honduras también lo hemos visto en varios países de la América Hispana y en varios países del mundo, que en contexto COVID quizás disminuyeron algunos delitos de oportunidad puntuales, pero aumentó la violencia doméstica muchísimo, Aumentó, sí. aumentó, sí, el cibercrimen también, entonces hubo cambios en las tipologías delictivas, pero no quiere decir que hubo reducciones necesariamente, sino que se modificaron y seguimos enfrentando el flagelo de la violencia y especialmente, como usted dice, violencia doméstica y también violencia de género, que es muy dramática. Y en este sentido, cuéntenos, ¿por qué es tan importante CEPTED? ¿Cómo ve usted, Emma, con lo que conoce la metodología, que puede aportar a hacer un granito de arena, a contribuir a que su país sea más seguro? Bueno, la metodología CEPTED hace que las personas se involucren, que las comunidades se involucren y hace cohesión social. Además de hacer la cohesión social, se preocupan por su comunidad, de cómo se encuentra su comunidad y actúan para mejorarla. Entonces, esto es una situación que ayuda a que estos delitos de oportunidad disminuyan, sobre todo porque la comunidad está vigilante ante estas situaciones que pueden ocurrir dentro de sus comunidades. La vigilancia natural, como lo que mencionaba Jay Jacob, que es tan importante en esta pandemia, se perdió bastante debido al confinamiento, pero la metodología CEPTED mejora la calidad de vida de las comunidades y lo vemos también en aplicación de encuestas. En aplicación de encuestas, CEPTED ha estado midiendo lo que es la distancia que existe de los centros de atención médica de cada comunidad. Entonces también ahí se está aplicando CEPTED de tercera generación y hemos visto la necesidad de que las comunidades han tenido de tener cercanos los servicios de salud. Además de tener cercanos los servicios de salud, también se miró que era también necesario los servicios de atención, por ejemplo, negocios pequeños que abastecían de enseres a las familias, ¿verdad? Para que éstas no salieran de la comunidad. Entonces hemos visto tantas cosas en esta pandemia, igual los diseños de habitacionales, que los diseños entre más cerrados, menos socializaban las personas con su entorno. Entonces, menos visualización de su vecino, menos acercamiento. Y como sea, somos seres sociales y el estar encerrados, confinados, entonces ha provocado bastantes situaciones de estrés, ansiedad en las personas y hasta depresión. Así es, bueno, usted está tocando un tema súper, súper importante que nos conecta con la próxima pregunta también, Emma, que es un tema que tiene que ver con la salud mental. Y no solamente lo estamos viendo en Honduras, lo estamos viendo en muchos países del mundo. En mi posición como presidente mundial me toca verlo en muchas regiones, también en la América Hispana y como usted aclara en Honduras. El COVID, contexto COVID, nos trajo muchas problemáticas de falta de salud mental, de que decayó la salud mental de nuestras comunidades, de nuestras familias, y eso nos conecta con CEPTED de tercera generación. Usted sabe que CEPTED ha ido evolucionando de una primera, segunda y tercera generación, va de la mano de la evolución misma de la sociedad, y recién, paralelo a la pandemia, en el año 2019 aproximadamente, ya se publican los primeros journals científicos sobre CEPTED de tercera generación por Matei Minjak, Gregory Saville, de la International Septet Association, que nos hablan de tres nuevos principios, que son
autorrealización, sustentabilidad y salud pública que integra la salud mental. Y en este sentido, Emma, yo he visto que usted está muy activa en las redes. Cuéntenos de todas las acciones que usted ha emprendido ya bien en la línea de CEPTE, de tercera generación. ¿Cuáles de ellas usted destaca que han apoyado a la salud mental de estas comunidades, que están como más dolidas, más afectadas? Creo que la integración a través de cosas sencillas, como por ejemplo los juegos tradicionales, donde las personas se integran, padres, hijos, eh, nietos. Entonces, esto ayuda mucho a que las personas se interrelacionen a través de actividades lúdicas. Ellos botan el estrés, pero además de eso se van conociendo, se van relacionando. Entonces, CEPTE puede ayudar muchísimo. Creo que ayuda mucho en la parte donde las personas de generaciones se van acercando, y la verdad que compartir ayuda bastante a desestresarse, y además de eso, de repente hasta platicar, sacar pláticas interesantes entre familias, donde ellos realmente se integran y forman nuevos lazos entre padres, hijos y hermanos. Y lo hemos visto también en esta pandemia, que como no se ha podido salir, las únicas relaciones que se han tenido es con el núcleo familiar que vive dentro de casa, ¿verdad? Porque ni siquiera se puede decir fuera de casa, porque han estado conviviendo, hemos estado conviviendo solo los que vivimos dentro de casa. Entonces, esto ha ayudado mucho a consolidar a las personas, a consolidar las relaciones y a mejorarlas, porque la tolerancia ayuda mucho a que las personas pues vayan cambiando su forma de ver las cosas. Pero también otra de las cosas importantísimas que ha mejorado bastante es el hecho de que CEPTE de tercera generación involucra también la salud. La salud que hemos visto que en todos los países del mundo, no hay país del mundo que no haya tenido una situación, ¿cómo decirla? Que se ha notado que no estaba fortalecida, ¿verdad? Ninguno de los países. Entonces, todos han trabajado para mejorar esta situación. Los médicos, por ejemplo, en nuestro país, pues han creado nuevos productos, nuevas situaciones que han mejorado, que han querido mejorar lo que es la pandemia, y que se han integrado para que nosotros pues podamos salir adelante con esta pandemia. Oye, qué interesante, Emma, lo que cuenta. ¿Nos puede contar alguna de esas innovaciones que está comentando? ¿Como qué, por ejemplo? También el hecho también de hacer huertos familiares. El hecho de hacer huertos familiares, por ejemplo, dentro de casa no se necesitaba unos grandes espacios, sino que podrían ser hasta dentro de jardineras, dentro de maceteras. Entonces, la familia se integraba a trabajar en equipo. Entonces, esto ayudó mucho a que las personas pues se olvidaran de la pandemia y se involucraran en actividades tan sencillas que ayudaron bastante. Y bueno, y en las redes se promovió bastante el hecho de cultivar. Yo me puse a cultivar tomates, a mejorar muchísimas cosas, y la verdad es que integré a la familia también a que lo hicieran, y esto mejoró mucho el estrés familiar. Muy Entonces, bonito ejemplo, excelente. Me encanta el ejemplo de los huertos familiares comunitarios. La felicito, Emma. además de eso, también hicimos una investigación. El equipo CEPTE pues hizo una investigación para conocer qué sentían las personas, cuál era la sensación de temor que las personas tenían ante la pandemia. Y muchas de las personas, pues el estar encerrados, pues se promovió mucho el hecho de que participaran en actividades tales como ejercicio, cocinaran en familia, aprendieran a hacer nuevos platillos. También sirvió mucho el hecho de que hicieran manualidades, ¿verdad? Entonces, todas esas actividades sirvió mucho a que las personas pues se olvidaran un poquito, aunque sea de salud mental por esta pandemia que se estaba viviendo. Entonces, ese tipo de actividades se promovieron muchísimo en las redes sociales. Qué interesante, Emma, porque uno podría pensar, o antes quizás se pensaba que la seguridad urbana
tenía más que ver con tener más policías solamente. Los policías son súper importantes, pero hemos aprendido conceptos de segunda generación y conceptos de tercera generación que además de las policías que son muy importantes, son muchas otras variables las que sí son también muy importantes, como las que está comentando usted, la convivencia, la comunicación, la interacción, desarrollar, por ejemplo, las huertas comunitarias, no solamente es saludable y permite generar alimentación en tiempos de escasez, sino que también puede tener una dimensión ecológica súper importante, como reforestar, como apoyarle a los ecosistemas. Entonces nos empezamos a dar cuenta justamente que CEPTE de tercera generación, que tiene como objetivo mejorar la habitabilidad de las comunidades, es muy amplio. En este sentido, Emma, yo también le quería preguntar, ¿usted siente que los alcaldes y alcaldesas de Honduras están preparados ya para implementar este método? ¿Ha tenido buenas experiencias al respecto con apoyo y voluntad política? Bueno, en realidad necesitamos capacitar a los alcaldes. Hacemos comparaciones y comparamos, por ejemplo, un alcalde que realmente ha sido capacitado en la metodología y vemos que él sí tiene, perdón, el ADN integrado. Entonces él puede ver su entorno con diferentes ojos y detecta qué cosas pueden ser modificadas. Entonces, un alcalde que no tiene el conocimiento de la metodología no detecta cosas que pueden ser modificables con sencillez y además de eso involucrar a las personas. Entonces yo considero que es súper importante que los alcaldes conozcan la metodología para que puedan cambiar los entornos con cosas sencillas, no necesitan tanta complicación y van a entender que pues por ahí es importante invertir y que a veces en realidad la inversión, cuando se miran obras, pues surgen alianzas público-privadas que ayudan mucho a mejorar los entornos. También quería comentar, Macarena, con relación a lo anterior, que los niños son muy conscientes, a través de los talleres de dibujo hemos notado que los niños son muy conscientes de la necesidad que hay de cuidar el ambiente. Y ellos, por ejemplo, apuestan mucho a que se coloquen basureros, a que se siembren árboles, a que se cultiven plantitas. Ellos les encantan los colores, entonces les encantan mucho las flores. Entonces, esas cositas sencillas que los niños lo miran, también la pueden ser visualizadas por estas personas en ambientes totalmente diferentes. Así es, Emma. Bueno, la nube de sueños, que es esta metodología de trabajo con niños y niñas, darle voz a niños y a niñas respecto a sus necesidades ambientales, junto con usted y otros líderes hispanos, la hemos trabajado hace muchos años. Y en ese sentido quería preguntarle, porque vamos a tener una nube de sueños también en la conferencia mundial de ICA, 2, 3 y 4 de noviembre, que se va a realizar con el municipio de Helsingborg en Suecia y con una primera chapter que tenemos de ICA en Suecia, que estamos muy contentos de tenerla. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol o la relevancia que usted ve en la existencia de la iniciativa de los paraguas, de la ICA, y esta como esta gran sombrilla, como usted la menciona a veces, que es la International Septet Association? ¿Por qué cree usted que es importante que exista y de qué sirve esta ICA? Considero que es importante porque la ICA hace estudios constantes, entonces hay transferencia de conocimientos. Y cuando uno solamente se queda en el conocimiento y no avanza, entonces nos perdemos de las novedades que existen y inventamos cosas que de repente ni siquiera tienen una relación con ello. Entonces considero que es muy bueno estar asociado y nosotros vamos para ese camino, tener inscribirse en AICA para conocer más los avances y uno mismo también estudiar y aplicar también los estudios que uno va teniendo constantemente. Uno no se puede quedar estático, ¿verdad? Porque el conocimiento va avanzando cada vez más, porque hay estudiosos que cada vez más descubren cosas diferentes. Entonces, en ninguna de las áreas uno puede darse por
terminado, ¿verdad? Porque en realidad siempre se crece en distintos ámbitos. Así es, Emma. Yo concuerdo con usted en que la ICA, especialmente con la iniciativa de los paraguas de sombrillas, que conecta a distintas chapters o capítulos del mundo, distintos líderes, nos da una sinergia tremenda de conocer buenas prácticas. Por ejemplo, lo que usted está haciendo en Honduras, lo que yo hago en Chile, lo que hacen nuestros colegas en Brasil, en Suecia, en India y así, en distintas partes, en Australia, donde tenemos tantos capítulos de la ICA que están entrando a esta iniciativa de los paraguas. Entonces usted recomienda nuevamente a la audiencia que se vuelvan miembros de la ICA, ¿verdad? Porque los beneficios son muchos. Es correcto, es importante que nosotros pues nos inscribamos porque imagínense, CEPTED, ahora vamos a una tercera generación. Entonces, esto pues las personas que no están afiliadas lo desconocen. Y otras cosas, recibir capacitaciones que también es importante porque así se va viendo la evolución que cada vez va teniendo CEPTED. Uno no puede darse por jubilado ante estas situaciones, ¿verdad? Porque siempre hay cosas diferentes y mucho que aprender. Además, CEPTED es aplicable en cualquier país del mundo. Nació en Calgary, Canadá, y ahora lo tenemos en Honduras, está en Chile, está en Ecuador, está en Colombia. Entonces, es aplicable a cada país donde se enseña la metodología. Una vez le hice una pregunta a Robert. Robert, después de aprender CEPTED, ¿qué tienen que hacer las personas? Entonces, porque yo quedaba así, bueno, y sí, lo conozco, pero ¿y qué viene? Pues aplicarlo, me dice, y en realidad es cierto, ¿verdad? Parece algo ilógico, pero en realidad cada principio de CEPTED nos va enseñando cosas diferentes del entorno y de la aplicación a través de actividades sencillas, pero que dan muchos buenos resultados en el cambio del entorno, en la identidad de las personas con su ambiente, que son muy importantes, el arraigo que las personas tienen al lugar donde ellos viven, donde vivimos. Qué interesante, Emma. Quizás sería bueno para la audiencia que usted explicara un poquito, ya hablamos un poco de la nube de sueños, que es un instrumento diagnóstico, quizás puede comentar un poco del instrumento que es la marcha exploratoria, que es muy común. Nosotras dos juntas hemos hecho marchas exploratorias por allá por Tela, varias hemos hecho en Honduras. Cuenta un poquito de qué se trata y cuál es el beneficio de aplicar estas marchas exploratorias. Bueno, las marchas exploratorias son importantes realizarlas con la comunidad, porque la comunidad va reconociendo su entorno. Nosotros vivimos todos los días en nuestra casa y salimos y no nos damos cuenta que se nos dañó el foco de salida, ¿verdad? Porque lo vemos tan frecuentemente que a oscuras que ni siquiera nos percatamos de ello. Entonces la marcha exploratoria vamos caminando y vamos conociendo cómo está el entorno, cómo está, cuántas casas están vacías. Además de esto, vamos conociendo cuánta basura hay en el entorno, lugares donde le da miedo a las personas caminar. Ellos identifican que hay algunos lugares que en realidad no pasarían por ahí porque les generan temor. Además de esto, ellos van conociendo también los proyectos que se pueden realizar en su comunidad para que surjan cambios. Entonces, al final, ellos hacen una encuesta e identifican cómo está su comunidad, cómo se sienten ellos identificados con su comunidad, pero además de eso, también ellos sienten la necesidad de que tienen que trabajar por su comunidad si llegara algún proyecto a realizarse. Entonces, estas son cosas importantes que también ellos van viendo que pueden tener, aportar trabajo en su comunidad. Así es, Emma. Bueno, ese es otro de los instrumentos muy prácticos de CEPTED que genera un vínculo muy importante entre la comunidad, entre el municipio, por ejemplo, y la comunidad o el equipo CEPTED que está en terreno, la misma policía. Nosotros recomendamos mucho siempre hacer estos instrumentos, esta batería de instrumentos teórico-prácticos que tiene la metodología CEPTED. Y
le agradezco mucho que haya hecho esa descripción, porque la verdad es que ya llevamos muchas marchas exploratorias en el cuerpo, así que Ya tenemos varias. tenemos harta práctica, como dice el mismo Robert Stephens, que está en Canadá, un experto septet canadiense, que fue de hecho el pionero en traer septet a la América hispana. Ahora, como palabras finales, Emma, ¿qué le gustaría destacar como principales mensajes de su experiencia septet para la audiencia? Considero importante que las personas, pues, enseñar la metodología septet. Creo que es importantísimo que aprendamos, que vayamos difundiendo la metodología septet en las diferentes comunidades de los barrios, en las diferentes colonias, para que las personas vayan transformando su entorno. Y es importante, además de esto, educar y enseñar, mejor dicho, la metodología a los alcaldes. Dentro de poco nuestro país tendrá nuevas elecciones, vendrán nuevos alcaldes a tomar posesión de nuevos cargos. Entonces, ahí sería la oportunidad de poder nosotros, pues, enseñar la metodología a estas nuevas autoridades para que ellos, pues, conozcan y la apliquen, porque realmente vale la pena que se utilice la metodología en los municipios de nuestro país. Y además, Emma, que ya tenemos suficiente evidencia científica que muestra que si nosotros aplicamos bien la metodología septet, el rendimiento para bajar el delito, la violencia es muy alto, tiene muy buenos resultados y la percepción de inseguridad. Entonces, de hecho, eso ha hecho que tengamos ya la primera ISO septet 22341 que se lanzó este año en enero a nivel global, y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Así es que le agradezco mucho sus importantes ideas, reflexiones, todos los comentarios e información que está compartiendo con la audiencia. Bueno, y sin duda apoyarla y felicitarla por el tremendo liderazgo que está haciendo como líder femenina ya de septet en Honduras. Enhorabuena, Emma, y que siga avanzando en la promoción de septet. Muchísimas gracias, Macarena, que además de mi presidenta de la ICA, es pues mi mentora. A través de Macarena, de la doctora Macarena Rao, pues aprendí la metodología septet y hemos hecho trabajo en terreno, en varias comunidades. Sí, tenemos ahí ya mucha historia que contar, así es que la dejaremos para un próximo capítulo, Emma. Perfecto. Que esté muy bien y que esté muy a salvo. Un Muchísimas abrazo, gracias, Emma. igual.